Las ideas de Pierre Teilhard de Chardin. Una visión cósmica de la evolución y la espiritualidad. Pierre Teilhard de Chardin, 1881 a 1955, fue un sacerdote jesuita, paleontólogo, filósofo y teólogo francés cuya obra ha dejado una profunda huella en la intersección entre ciencia, filosofía y espiritualidad. Su pensamiento, aunque controvertido en su época, ha influido en numerosos campos, desde la teología hasta la ecología, pasando por la cosmología y la filosofía de la ciencia. Teilhard de Chardin propuso una visión integradora del universo, en la que la evolución no es solo un proceso biológico, sino también espiritual, conducente hacia un punto de convergencia final que él denominó el punto omega. La evolución como proceso cósmico. Una de las ideas centrales de Teilhard de Chardin es su concepción de la evolución como un proceso cósmico que abarca no solo la materia y la vida, sino también la conciencia y la espiritualidad. Para Teilhard, el universo no es un conjunto estático de elementos, sino un sistema dinámico en constante transformación. Este proceso evolutivo se divide en varias etapas, que él describe como la cosmogénesis. La geogénesis. En esta primera etapa, el universo se organiza a nivel físico y químico. La materia se condensa en estrellas, planetas y galaxias, formando las estructuras básicas del cosmos. La biogénesis. Con el surgimiento de la vida en la Tierra, la evolución da un salto cualitativo. La materia se organiza en formas cada vez más complejas, desde las células simples hasta los organismos multicelulares. Teilhard ve en este proceso una tendencia hacia una mayor complejidad y conciencia. La noogénesis. Esta etapa marca el surgimiento de la conciencia reflexiva en el ser humano. Para Teilhard, la aparición del pensamiento y la autoconciencia representa un momento crucial en la evolución, ya que introduce un nuevo nivel de complejidad y organización en el universo. La ley de complejidad-conciencia. Teilhard de Chardin formuló lo que llamó la ley de complejidad-conciencia, que sostiene que a medida que la materia se organiza en formas más complejas, emerge un mayor grado de conciencia. Esta ley no solo se aplica a la evolución biológica, sino también a la evolución cósmica en su conjunto. Según Teilhard, el universo está impulsado por una fuerza intrínseca que lo lleva hacia una mayor complejidad y, por tanto, hacia una mayor conciencia. En este sentido, el ser humano no es un accidente en el proceso evolutivo, sino su culminación, hasta el momento. La conciencia humana representa el nivel más alto de complejidad alcanzado por la materia, pero Teilhard va más allá, sugiere que la evolución no se detiene aquí, sino que continúa hacia niveles aún más altos de organización y conciencia. El punto omega, la meta de la evolución. Uno de los conceptos más fascinantes y controvertidos de Teilhard de Chardin es el del punto omega. Según él, la evolución cósmica no es un proceso aleatorio o sin dirección, sino que tiene una meta final, la convergencia de toda la materia, la vida y la conciencia en un punto supremo de unificación y plenitud. Este punto, al que llama omega, representa la culminación de la evolución, donde toda la creación alcanza su máxima complejidad y conciencia. El punto omega no es solo una idea filosófica o científica. Para Teilhard, tiene una dimensión espiritual y teológica. Él lo identifica con Cristo, entendido como la encarnación de la plenitud divina en el universo. En este sentido, el punto omega no es solo un futuro lejano, sino una realidad presente que actúa como una fuerza de atracción, guiando la evolución hacia su consumación. La noosfera y la convergencia humana. Teilhard de Chardin también introdujo el concepto de noosfera, que describe la capa de pensamiento y conciencia que envuelve la Tierra, análoga a la biosfera, la capa de vida, y la geosfera, la capa de materia inerte. La noosfera representa el conjunto de las actividades mentales y culturales de la humanidad, que Teilhard ve como un nuevo paso en la evolución. Según Teilhard, la humanidad está avanzando hacia una mayor interconexión y unidad, impulsada por la tecnología, la comunicación y la globalización. Este proceso de convergencia no es solo social o tecnológico, sino también espiritual. A medida que la humanidad se une, se acerca cada vez más al punto omega, donde la diversidad y la individualidad se integran en una unidad superior. La relación entre ciencia y espiritualidad. Una de las contribuciones más significativas de Teilhard de Chardin fue su esfuerzo por reconciliar la ciencia y la espiritualidad. En una época en que estas dos esferas del conocimiento parecían irreconciliables, Teilhard propuso una visión en la que ambas se complementan. Para él, la ciencia revela el cómo del universo, mientras que la espiritualidad revela el por qué. Teilhard no veía conflicto entre la evolución darwiniana y la fe cristiana. Por el contrario, consideraba que la evolución era el medio a través del cual Dios crea y se revela en el mundo.
En su obra El fenómeno humano, Teilhard describe la evolución como un proceso sagrado, en el que la materia se eleva hacia la espiritualidad a través de la complejidad y la conciencia. Críticas y legado. Las ideas de Teilhard de Chardin no estuvieron exentas de controversia. La Iglesia Católica, en particular, vio con recelo sus intentos de integrar la evolución con la teología cristiana. Durante su vida, muchas de sus obras fueron censuradas o prohibidas por la Iglesia, y solo se publicaron póstumamente. Sin embargo, en las décadas posteriores a su muerte, su pensamiento ha sido reevaluado y ha ganado un reconocimiento cada vez mayor. Hoy en día, las ideas de Teilhard de Chardin siguen siendo relevantes en diversos campos. En la teología, su visión de un universo en evolución ha influido en el diálogo entre ciencia y religión. En la ecología, su concepto de la noosfera ha inspirado reflexiones sobre la responsabilidad humana hacia el planeta. Y en la filosofía de la ciencia, su enfoque holístico y evolutivo sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan una comprensión más integrada de la realidad. Pierre Teilhard de Chardin fue un pensador visionario que desafió las fronteras entre la ciencia, la filosofía y la espiritualidad. Su visión de un universo en evolución hacia una mayor complejidad y conciencia ofrece una perspectiva esperanzadora y unificadora, en la que la materia, la vida y el espíritu están intrínsecamente conectados. Aunque sus ideas fueron controvertidas en su época, su legado sigue inspirando a aquellos que buscan comprender el lugar de la humanidad en el cosmos y el significado profundo de la evolución. En un mundo cada vez más interconectado y complejo, las ideas de Teilhard de Chardin nos invitan a reflexionar sobre nuestro papel en el gran proceso cósmico que nos conduce hacia el punto omega. La visión espiritual de Teilhard de Chardin. Una espiritualidad cósmica y evolutiva. La espiritualidad de Pierre Teilhard de Chardin es una de las facetas más profundas y transformadoras de su pensamiento. A diferencia de muchas visiones espirituales tradicionales, que suelen separar lo material de lo espiritual, Teilhard propone una espiritualidad integradora, en la que lo divino y lo cósmico están intrínsecamente unidos. Su visión espiritual no se limita a lo individual o lo trascendente, sino que abarca todo el universo, entendido como un proceso evolutivo que avanza hacia la plenitud en Dios. Esta espiritualidad cósmica y evolutiva se fundamenta en varios pilares clave. La presencia de Dios en la materia, la santificación del esfuerzo humano, la convergencia hacia el punto omega y la unidad de toda la creación. Dios en la materia, la divinización del cosmos. Para Teilhard de Chardin, la materia no es algo opuesto a lo espiritual, sino que es el vehículo a través del cual lo divino se manifiesta y se realiza en el mundo. En su visión, Dios no está separado del universo, sino que lo impregna y lo anima desde dentro. Teilhard habla de una presencia divina que actúa en el corazón de la materia, guiando el proceso evolutivo hacia una mayor complejidad y conciencia. Esta idea tiene profundas raíces en la teología cristiana, particularmente en la noción de la encarnación. Para Teilhard, la encarnación de Cristo no es un evento aislado, sino el punto culminante de un proceso cósmico en el que Dios se une a la materia para elevarla hacia sí mismo. En este sentido, toda la creación está llamada a ser divinizada, es decir, a participar de la vida divina. Teilhard ve en la materia una energía espiritual, que impulsa la evolución hacia formas cada vez más complejas y conscientes. Esta energía no es solo física, sino también espiritual, y su meta es la unión final con Dios. Así, la materia no es algo que deba ser rechazado o trascendido, sino que es el medio a través del cual se realiza la plenitud espiritual. La santificación del esfuerzo humano. Una de las contribuciones más revolucionarias de Teilhard de Chardin es su visión del trabajo humano como una forma de participación en la obra creadora de Dios. Para él, el esfuerzo humano no es algo mundano o profano, sino una actividad sagrada que contribuye al avance de la evolución cósmica. Ya sea a través de la ciencia, el arte, la tecnología o el simple trabajo cotidiano, los seres humanos están llamados a colaborar con Dios en la construcción de un mundo más unido y consciente. Teilhard rechaza la dicotomía entre lo sagrado y lo secular. En su lugar, propone una espiritualidad encarnada, en la que todas las actividades humanas pueden ser santificadas si se realizan con amor y con la intención de contribuir al bien común. Esta visión tiene implicaciones profundas para la vida espiritual, ya que sugiere que no es necesario retirarse del mundo para encontrar a Dios, por el contrario, Dios se encuentra en el corazón mismo de la actividad humana. En este contexto, Teilhard habla de la misa sobre el mundo, una idea que expresa su convicción de que toda la creación es un altar en el que se ofrece el sacrificio de la vida. Para él, cada acto de amor,
cada esfuerzo por construir un mundo mejor. Es una forma de adoración que une a la humanidad con Dios. El punto omega. La meta espiritual de la evolución. El concepto del punto omega es central en la espiritualidad de Teilhard de Chardin. Este punto representa la meta final de la evolución, donde toda la creación alcanza su plenitud en Dios. Para Teilhard, el punto omega no es solo una idea abstracta, sino una realidad viva y personal, Cristo, entendido como la encarnación de la plenitud divina. En su visión, el punto omega actúa como una fuerza de atracción que guía la evolución hacia su consumación. Esta fuerza no es solo física, sino también espiritual, y se manifiesta en el amor que une a todas las cosas. Teilhard ve en el amor la energía fundamental del universo, la que impulsa la convergencia de la humanidad hacia la unidad en Dios. El punto omega también tiene una dimensión escatológica, es decir, se refiere al fin de los tiempos y a la realización final del plan divino. Sin embargo, para Teilhard, este fin no es una destrucción, sino una transformación en la que toda la creación es transfigurada y unida a Dios. En este sentido, la espiritualidad de Teilhard es profundamente esperanzadora, ya que sugiere que el universo tiene un propósito y que todas las cosas están destinadas a participar de la vida divina. La unidad de toda la creación. Otra dimensión clave de la espiritualidad de Teilhard de Chardin es su énfasis en la unidad de toda la creación. Para él, el universo no es una colección de partes separadas, sino un todo orgánico en el que todo está interconectado. Esta visión tiene implicaciones profundas para la espiritualidad, ya que sugiere que la salvación no es un asunto individual, sino colectivo. Teilhard habla de la comunión de los santos como una realidad cósmica, en la que todos los seres están unidos en Cristo. En esta visión, la salvación no consiste en escapar del mundo, sino en participar activamente en la construcción de un mundo más unido y consciente. La espiritualidad, por tanto, no es solo una cuestión de relación personal con Dios, sino también de compromiso con la comunidad y con el cosmos en su conjunto. Esta visión de la unidad también tiene implicaciones éticas. Teilhard insiste en la importancia de la solidaridad y la cooperación entre los seres humanos, ya que estas son las fuerzas que impulsan la evolución hacia el punto omega. En un mundo cada vez más interconectado, esta espiritualidad de la unidad nos llama a superar las divisiones y a trabajar juntos por el bien común. La visión espiritual de Teilhard de Chardin es una de las más audaces y transformadoras del siglo XX. Al integrar la ciencia, la filosofía y la teología, Teilhard nos ofrece una espiritualidad cósmica y evolutiva que nos invita a ver el universo como un proceso sagrado en el que Dios se revela y se realiza. Su énfasis en la presencia de Dios en la materia, la santificación del esfuerzo humano, la convergencia hacia el punto omega y la unidad de toda la creación nos desafía a vivir una espiritualidad encarnada y comprometida con el mundo. En un momento en que la humanidad enfrenta desafíos globales sin precedentes, la espiritualidad de Teilhard de Chardin nos ofrece una visión esperanzadora y unificadora, en la que cada acto de amor y cada esfuerzo por construir un mundo mejor contribuyen a la realización del plan divino. Su mensaje sigue siendo profundamente relevante hoy, invitándonos a descubrir lo sagrado en lo cotidiano y a trabajar juntos por un futuro en el que toda la creación alcance su plenitud en Dios. Pierre Teilhard de Chardin fue un pensador profundo y poético, cuyas frases reflejan su visión cósmica, evolutiva y espiritual del universo. Aquí te presento algunas de sus mejores frases, que capturan la esencia de su pensamiento. No somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Esta frase resume su visión de la espiritualidad encarnada, donde lo divino y lo humano están inseparablemente unidos. El futuro pertenece a aquellos que le dan al mundo esperanzas. Teilhard era un optimista cósmico, y esta frase refleja su convicción de que la evolución tiene un propósito y un destino esperanzador. Somos uno, después de todo, tú y yo, juntos sufrimos, existimos y nos extinguimos, y viviremos juntos en la eternidad. Aquí expresa su visión de la unidad esencial de toda la creación y la interconexión de todos los seres. El mundo no es un problema que debe ser resuelto, sino un misterio que debe ser vivido. Esta frase refleja su enfoque místico y contemplativo de la existencia, en el que el universo es un proceso sagrado que debe ser experimentado. El amor es la energía más universal, más formidable y más misteriosa de todas las fuerzas cósmicas. Para Teilhard, el amor no era solo un sentimiento humano, sino la fuerza fundamental que impulsa la evolución hacia la unidad. No temo al futuro, porque el pasado me ha enseñado cómo vivir el presente.
Esta frase muestra su confianza en el proceso evolutivo y su fe en que el pasado y el presente son guías para el futuro. La evolución es una luz que ilumina todos los hechos, una curva que todas las líneas deben seguir. Aquí expresa su convicción de que la evolución es el principio unificador que explica el desarrollo del universo. Cada uno de nosotros es un elemento del universo en camino hacia Dios. Esta frase resume su visión de la espiritualidad cósmica, en la que todos los seres están en un proceso de divinización. El hombre no es el centro del universo como creyó ingenuamente, sino algo mucho más bello. El hombre es la flecha que apunta hacia la evolución del universo. Teilhard veía al ser humano no como el fin de la evolución, sino como un paso crucial hacia una mayor plenitud. La historia del mundo no es más que la historia de la unificación del mundo. Esta frase refleja su visión de la evolución como un proceso de convergencia hacia la unidad. El cristianismo es, en esencia, la creencia en la unidad del mundo en Dios por la encarnación. Aquí expresa su interpretación del cristianismo como una religión cósmica que celebra la unión de lo divino y lo material. El universo no es un conjunto de objetos, sino una red de relaciones. Esta frase refleja su visión holística del cosmos, en el que todo está interconectado. La energía más poderosa del mundo es el alma humana en llamas. Teilhard creía en el potencial transformador del espíritu humano cuando está alineado con el propósito divino. No hay más que una pasión, descubrir lo que siempre ha existido. Esta frase expresa su búsqueda de lo eterno en lo temporal, de lo divino en lo material. El acto más grande de fe no es creer en algo, sino creer en alguien, el punto omega. Aquí se refiere a su visión de Cristo como la meta final de la evolución cósmica. La materia es el espíritu en estado de nacimiento. Esta frase resume su visión de que lo material y lo espiritual no son opuestos, sino dos aspectos de una misma realidad. El futuro está en las manos de aquellos que saben cómo soñar y trabajar juntos. Teilhard enfatizaba la importancia de la colaboración y la solidaridad en el proceso evolutivo. La felicidad no está en otro lugar, sino en este lugar, no en otra hora, sino en esta hora. Esta frase refleja su llamado a vivir plenamente en el presente, como parte del proceso cósmico. El universo no es un accidente, sino un proyecto. Aquí expresa su convicción de que el cosmos tiene un propósito y un destino. El amor es la única fuerza capaz de unir a los seres sin destruir su individualidad. Esta frase resume su visión del amor como el principio unificador que respeta la diversidad. Estas frases no solo capturan la profundidad del pensamiento de Teilhard de Chardin, sino que también inspiran a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo y nuestro papel en el proceso evolutivo. Su visión integradora de la ciencia, la espiritualidad y la filosofía sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan comprender el significado profundo de la existencia.